Imagina esto, el 15 de abril de 1957, México entero se paraliza. El avión que pilotaba Pedro Infante se estrella en Mérida, Yucatán. El ídolo de Guamúchil. El hombre que representaba el alma del pueblo mexicano, muere carbonizado. O eso es lo que todos creyeron durante décadas. Pero hoy, su propio nieto acaba de romper el silencio más grande de la historia del cine y la música mexicana. Lo que reveló es tan explosivo, tan oscuro y tan peligroso que explica por qué todos querían eliminar a Pedro Infante. ¿Estás listo para conocer la verdad que la familia oficial nunca quiso que saliera a la luz? Quédate hasta el final porque esta historia va a cambiar para siempre como ves al mayor ídolo de México. Si te gusta el misterio, las conspiraciones y las revelaciones que nadie se atreve a contar, dale like ahora mismo y activa la campanita. Vamos a destapar esto juntos. Pedro Infante no era solo un cantante y actor. Era un fenómeno. Nacido en 1917 en Mazatlán, Sinaloa, se convirtió en el símbolo del machismo romántico, del trabajador humilde que triunfaba. Películas como Nosotros los pobres, Pepe el Toro, Tizoc, La vida no vale nada. Escuela de vagabundos, canciones como 100 años, Amorcito corazón, La que se fue, El rey. ¿Qué te ha dado esa mujer? Vendió millones de discos. Llenaba teatros hasta reventar. Era adorado por millones. Su voz ronca y cálida entraba directo al corazón de la gente sencilla. De las mujeres que soñaban con un hombre como él, de los hombres que querían ser como él. Era más que una estrella, era el espejo del México de posguerra. Del país que buscaba identidad y orgullo. En una época donde el cine mexicano brillaba en todo el mundo con el llamado cine de oro, Pedro Infante no solo actuaba. Vivía los roles con una autenticidad que hacía que el público se identificara al instante. Sus personajes representaban al mexicano de a pie, el pobre que luchaba con dignidad, el torero valiente. El hombre enamorado que cantaba con él. Sus giras eran eventos masivos, con fanáticos acampando fuera de los teatros. Mujeres lanzándole flores al escenario y hombres levantando el sombrero en señal de respeto. Su imagen aparecía en carteles, en revistas, en radios de todo el continente. Era, sin exagerar, el rey indiscutible del entretenimiento latinoamericano de su tiempo. Pero detrás de esa sonrisa carismática y esa voz inconfundible, se escondía un hombre rodeado de peligros. Mujeres, poder, dinero y conexiones que nadie imaginaba. Su vida personal era un torbellino, matrimonios complicados, romances apasionados, hijos reconocidos y no reconocidos, deudas. Pleitos con el fisco y una pasión desmedida por la aviación que lo llevó a pilotar él mismo sus aviones. Se casó varias veces, tuvo relaciones intensas que generaban rumores en todo México. Y su afición por volar lo convertía en un hombre moderno en un país todavía marcado por tradiciones rurales. Pero esos mismos lujos y pasiones lo exponían a mundos oscuros, que pocos conocían en esa época. Según lo que su nieto César Augusto Infante ha revelado en entrevistas que están dando la vuelta al mundo. Pedro no murió en ese accidente. No, lo que ocurrió fue mucho peor. Fue un complot, una conspiración orquestada por gente muy poderosa que quería verlo muerto o desaparecido para siempre. César Augusto, en charlas extensas con youtubers como Gus Gris y otros canales especializados, ha detallado paso a paso cómo su abuelo le confió estos secretos en sus últimos años, hablando con voz temblorosa y mirada perdida, como si reviviera cada momento de terror. Vamos a retroceder. Pedro Infante era piloto aficionado. Le encantaban los aviones. Ya había sobrevivido a 2 accidentes aéreos graves antes de 1957. La gente decía que tenía 7 vidas, pero el tercero, supuestamente fue el definitivo. Esos accidentes previos lo habían convertido en una figura casi mítica, el hombre que desafiaba a la muerte cada vez que subía a los cielos. Pero esa pasión por volar, irónicamente, sería la herramienta perfecta para su propia desaparición. El avión era un Cansaladeitat B-24 Liberator convertido en carga. Iba sobrecargado. Según la versión oficial, despegó de Mérida y a los pocos minutos se estrelló. El cuerpo fue identificado por su anillo y por documentos. Fin de la historia. México de luto nacional. La radio transmitía sus canciones sin parar. La gente lloraba en las calles. Se organizaron misas multitudinarias. Parecía el fin de una era dorada del cine mexicano. Las imágenes de multitudes vestidas de negro, con velas en las manos, recorriendo las avenidas principales de la Ciudad de México, siguen siendo icónicas hasta hoy. Parecía que un pedazo del alma nacional se había ido con él. Pero el nieto dice, ese cuerpo no era Pedro. Era un doble. Un hombre que pusieron ahí para simular la muerte, porque Pedro ya estaba en problemas graves.
problemas que involucraban a los círculos más altos del poder en México de los años 50. ¿Cuáles eran esos problemas? Aquí viene lo fuerte. Según César Augusto, su abuelo fue involucrado, sin saberlo al principio, en el mundo del narcotráfico naciente de esa época. No era un narco común. Era usado como mula de alto nivel. Su fama, sus aviones privados, sus viajes constantes por todo México y Estados Unidos lo convertían en la tapadera perfecta. Transportaba cosas que no debían ser revisadas en aduanas. Joyas, armas y droga. En esos años, el narcotráfico en México comenzaba a organizarse, con rutas que cruzaban el país hacia el norte y figuras del espectáculo eran atraídas o presionadas para colaborar. Imagina, en plena época dorada, cuando el gobierno controlaba casi todo. Las redes de poder se entretejían con el entretenimiento de formas que hoy nos parecen inimaginables. Pedro, con su carisma y sus contactos, era el cebo ideal, sin darse cuenta al inicio. Pedro descubrió lo que realmente llevaba en la carga de sus aviones, se horrorizó, quiso salirse, confrontó a sus representantes y a las personas que lo metieron en eso, y ahí recibió la frase que cambiaría todo: Pedro, aquí solo hay dos salidas, la muerte o la cárcel. No le dieron opción. Querían silenciarlo antes de que hablara. Porque si Pedro Infante, el ídolo del pueblo, denunciaba públicamente lo que sabía, caían cabezas muy importantes, incluyendo gente cercana a presidentes de la época, como el círculo de Miguel Alemán Valdés, donde se tejían redes de poder, corrupción y negocios turbios. En esos años, el PRI dominaba con mano de hierro, y cualquier amenaza a ese equilibrio podía ser eliminada sin piedad. Hay otra versión que el nieto también menciona, una venganza personal de la familia de un expresidente, Pedro. Siendo el galán que era, tuvo romances con mujeres muy poderosas. Una de ellas, supuestamente, estaba ligada a Miguel Alemán Valdés o a su círculo cercano. Una faire que no se perdonó. Imagina, el ídolo nacional enredado en celos de alto nivel, donde el orgullo masculino y el poder político se mezclaban de forma letal. Rumores de la época hablaban de encuentros apasionados que podían desestabilizar matrimonios influyentes y alianzas políticas. La combinación de ambas cosas, narcotráfico y celos de poder, hizo que varios grupos poderosos se unieran para eliminarlo: políticos, narcotraficantes, incluso su propio representante artístico que, según las revelaciones, cobró una fortuna en seguros y regalías el mismo día del supuesto accidente. ¿Sabías que el representante de Pedro recibió millones de dólares en pagos justo después de la muerte? Dinero que nunca llegó completo a la familia oficial. Según César Augusto, hubo transferencias sospechosas, propiedades que cambiaron de manos y un silencio cómplice que duró décadas. Ese dinero financió lujos y silencios que protegieron la versión oficial durante más de medio siglo. Pero el plan no era matarlo directamente, era más sofisticado: secuestrarlo, torturarlo, drogarlo y hacerlo desaparecer. Mientras el mundo creía que había muerto en un accidente aéreo, pusieron un doble en ese avión. Un hombre que se parecía lo suficiente como para que la identificación fuera rápida y convincente. Según el relato del nieto, en el aeropuerto de Mérida, hombres armados interceptaron a Pedro. Le quitaron su esclava de oro, se la pusieron al doble y le dijeron: a partir de este momento, tú ya no eres Pedro Infante. El plan original era derribar el avión en el mar para que no quedaran pruebas, pero algo salió mal: disparos dentro de la cabina, un intento del piloto por defenderse, y el avión terminó estrellándose en tierra. César Augusto describe este momento con detalles escalofriantes que escuchó directamente de su abuelo: el sonido de los motores, los gritos, el olor a combustible y el pánico mientras lo arrastraban fuera de la pista. Pedro fue retenido durante 26 años. 26 años de encierro, de miedo, de tromes. Lo mantuvieron en diferentes lugares, incluso se habla de las Islas Marias, esa prisión de isla famosa por sus condiciones inhumanas. Lo torturaban psicológicamente. Le decían que sí salía. Mataban a su familia. Lo drogaban para mantenerlo controlado. Imagina el horror: el hombre que cantaba a la libertad, al amor y al orgullo mexicano, encerrado como un animal, viendo cómo su legado seguía vivo sin él. En las Islas Marias, según las confesiones, convivió con reclusos en condiciones extremas. Aislamiento total y humillaciones constantes que quebraban incluso al más fuerte: días enteros sin ver el sol, noches llenas de pesadillas, donde revivía sus películas y sus aplausos. Y aquí viene la parte que más impacta. En 1983, después de la muerte de un expresidente que supuestamente ordenó su desaparición, Pedro fue liberado con una condición: nunca más podía usar su nombre real, tenía que vivir en el anonimato. Entonces apareció un hombre llamado Antonio Pedro.
un cantante que surgió de la nada en los años 80. Tenía la misma voz, el mismo porte, el mismo carisma, cantaba las canciones de Pedro Infante con una perfección que nadie podía imitar. Conocía hasta las canciones menos famosas, los matices, las interpretaciones exactas. Nunca negó ser Pedro Infante cuando le preguntaban directamente. Solo sonreía con esa mirada pícara que recordaba tanto al ídolo original. Apareció en palenques, en pequeños escenarios, y la gente que lo veía de cerca quedaba impactada. Algunos incluso tocaban la cicatriz en su cabeza, la misma que Pedro tenía de uno de sus accidentes anteriores. En entrevistas de la época, Antonio Pedro respondía con evasivas nerviosas, dejando que el público sacara sus propias conclusiones. Su forma de caminar, de gesticular, de inclinar la cabeza al cantar era idéntica. La dentadura, el tono exacto en las notas altas y bajas. Coincidencias que hacen dudar incluso a los más escépticos. Muchos lo vieron. Muchos dijeron, ese es Pedro Infante vivo. Pero la familia oficial y los medios lo tacharon de impostor, de loco. ¿Por qué? Porque había intereses millonarios en mantener la versión de la muerte. Regalías, museos, derechos de imagen. Películas que seguían generando dinero. Todo seguía generando fortunas mientras Pedro estuviera muerto. Hasta hoy. Las regalías de sus canciones en plataformas de streaming y las proyecciones de sus películas continúan enriqueciendo a ciertos herederos. El nieto César Augusto cuenta que acompañó a su abuelo en sus últimos años, que Pedro le confesó todo, cómo vio el accidente, desde lejos, sabiendo que era su propio funeral falso, cómo vivió con el trauma de saber que México entero lloraba por él mientras él estaba vivo pero prisionero de su secreto. Le contaba anécdotas de sus películas, cómo improvisaba escenas en el set, cómo sufría por no poder estar con sus hijos abiertamente. Le hablaba de la soledad que sintió al escuchar sus propias canciones en la radio mientras estaba escondido. En las noches, según César, Pedro se sentaba en silencio y tarareaba bajito, con lágrimas en los ojos, recordando los días de gloria. También revela algo desgarrador: los padres de César Augusto, es decir, el hijo de Pedro, fueron asesinados por los mismos grupos. ¿Por qué? Porque en un programa de televisión en vivo, uno de ellos se atrevió a insinuar que Pedro seguía vivo. No les perdonaron la osadía. Esa valentía les costó la vida, dejando a César Augusto con el peso de ser el último guardián de la verdad. César describe cómo creció con miedo constante, mirando por encima del hombro, sabiendo que la verdad podía costarle todo. César Augusto dice que él mismo ha recibido amenazas de muerte por revelar esta historia, que han intentado silenciarlo varias veces. Por eso decidió hablar ahora, antes de que sea demasiado tarde. En sus entrevistas con youtubers como Gus Gris y otros, detalla cómo su abuelo le repetía: hijo, el pueblo merece saber, pero ten cuidado, porque ellos todavía están ahí. Esas palabras resuenan con una urgencia que hace que la historia cobre vida propia. Imagina el dolor. Imagina ser el hombre más querido de México y tener que fingir tu propia muerte para salvar a tu familia. Imagina ver tus películas proyectadas en cines llenos, escuchar tus canciones en todas las cantinas y radios, saber que el pueblo te llora, mientras tú estás escondido, roto por dentro, con cicatrices físicas y emocionales que nunca sanaron. Cicatrices de quemaduras, de golpes, de inyecciones forzadas y de un corazón destrozado por la traición de quienes decía ser sus aliados. ¿Y la herencia? Según el nieto, la familia oficial se quedó con todo. El nombre, el museo en Sinaloa. Las regalías millonarias que siguen entrando hasta hoy. A los descendientes no reconocidos no les dieron nada. Solo quedaron los matones. Dice textualmente César Augusto: una injusticia que duele hasta el alma, especialmente cuando ves cómo el legado se comercializa mientras la verdad se entierra. Esta revelación no es solo un chisme de farándula. Es una ventana a la México de los años 50 y 60, una época donde el poder político, el naciente narcotráfico y el mundo del espectáculo estaban más entrelazados de lo que imaginamos. Donde un ídolo podía ser usado como herramienta y luego descartado como un peligro. Donde el gobierno controlaba narrativas. Donde los accidentes aéreos podían ser manipulados y donde el silencio se compraba con miedo y dinero. El cine de oro no era solo glamour, detrás de las luces había sombras de corrupción, presiones y pactos oscuros que muchos artistas vivieron en carne propia. Muchos historiadores y periodistas han intentado desmentir a César Augusto. Dicen que no tiene pruebas, que busca fama, que es un falso nieto. Pero, ¿por qué entonces hay tantas coincidencias? La voz de Antonio Pedro, el parecido físico incluso en la vejez, el silencio sospechoso de ciertos familiares.
Los pagos millonarios al representante, las entrevistas, donde Antonio Pedro cantaba con una emoción que solo el verdadero Pedro podía transmitir. Videos antiguos muestran a Antonio Pedro interpretando ella 100 años con una potencia y un sentimiento que hacen que la piel se erice. La forma de sonreír, de mover las manos. Hasta la manera de hablar con ese acento norteño. Todo coincide de forma inquietante. Además, Pedro Infante ya había tenido problemas con el fisco, con deudas, con presiones. No era un santo. Tenía vicios, tenía enemigos, pero también tenía un corazón enorme y un talento único que tocaba las fibras más profundas del ser mexicano. Era generoso con los pobres, ayudaba a sus compañeros de set y representaba valores que resonaban en un México en transformación. Ahora pregúntate, ¿y si todo esto es verdad? ¿Qué significa para la historia oficial de México? ¿Cuántas otras leyendas del cine de oro esconden secretos similares? ¿Cuántos ídolos más fueron víctimas de sistemas que los crearon y luego los destruyeron? ¿Cuántos accidentes en esa época fueron realmente montajes para silenciar voces incómodas? Sí, estás escuchando esto y sientes que se te eriza la piel, es normal. Esta historia tiene todos los ingredientes para ser la conspiración más grande del entretenimiento latinoamericano. Traición, poder, narcotráfico, un falso accidente, 26 años de encierro, torturas, un regreso en la sombra y un legado que sigue siendo manipulado. Es como una película de suspenso real. Pero con el rostro del ídolo que todos amamos. César Augusto no solo habla de su abuelo. Habla de injusticia, de cómo el pueblo mexicano fue engañado durante décadas. De cómo el ídolo que nos representaba a todos fue víctima de los mismos sistemas que decían protegerlo. Habla del precio que paga quien sabe demasiado en un país donde el poder nunca duerme. Habla de un México que devora a sus héroes cuando dejan de ser convenientes. Quiero que hagas algo ahora mismo. Deja en los comentarios, ¿crees que Pedro Infante fingió su muerte o que realmente murió en 1957? ¿O piensas que la verdad está en algún punto intermedio? ¿Has visto videos de Antonio Pedro cantando? Escribe tu teoría. ¿Crees que el gobierno estuvo involucrado? ¿O fue solo el narcotráfico? Vamos a leerlas todas y a debatir en comunidad. Tus comentarios ayudan a que más gente descubra esta historia y a que quizás salgan más testigos o documentos a la luz. Si este video te está volando la cabeza, compártelo con ese amigo que ama las conspiraciones, con tu familia que creció escuchando a Pedro Infante, con tus padres o abuelos que lo vieron en él. Cine, cuanto más compartamos esta historia, más presión habrá para que salgan a la luz documentos, pruebas, testimonios que quizás todavía existen en archivos olvidados o en memorias de testigos que aún viven. Comparte este video en grupos de Facebook, en WhatsApp. Donde sea, hagamos que esta verdad no quede enterrada. Porque si el nieto tiene razón, entonces Pedro Infante no murió como héroe en un accidente. Murió lentamente, en vida. Víctima de un sistema que devora a sus propios ídolos, cuando dejan de ser útiles. Y lo más triste, incluso después de muerto o desaparecido, siguieron lucrando con su nombre. Sus películas siguen vendiéndose, sus canciones suenan en streaming. Su imagen se usa en publicidad, mientras la verdad permanece enterrada. Cada vez que escuchas Amorcito Corazón en una playlist, pregúntate, ¿quién se está beneficiando realmente de ese legado? Antes de terminar, quiero darte un dato extra que el nieto mencionó y que pocos conocen. Pedro, en sus últimos años como Antonio Pedro, veía sus propias películas en secreto. Lloraba al verse joven, triunfante, amado por todos. Decía, ese era yo. Y ya no soy nadie. Cantaba bajito en las noches, recordando los aplausos que ya no podía recibir. Sufría en silencio por los hijos que no pudo criar abiertamente y por el México que lo idolatraba sin saber su calvario. En sus confesiones, describía cómo se sentía como un fantasma en su propia historia, caminando entre la gente que lo reconocía a medias pero que nunca podía abrazarlo como antes. ¿Te imaginas ese dolor? ¿Te imaginas cargar con el peso de ser leyenda y fantasma al mismo tiempo? ¿Te imaginas sonreír en un escenario pequeño mientras tu corazón grita que eres el mismo hombre que llenaba estadios enteros? Esta es la verdadera razón por la que todos querían eliminarlo. No porque fuera malo, sino porque sabía demasiado, porque era demasiado poderoso como símbolo, porque su voz podía despertar conciencias o derrumbar imperios ocultos. Su talento no solo entretenía, podía exponer verdades incómodas sobre el poder real en México. Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres más videos como este sobre las verdades ocultas del cine mexicano, del narcotráfico en la época de oro o de otros ídolos que escondieron secretos oscuros como Jorge Negrete, María Félix o incluso figuras más recientes, suscríbete y activa la campanita. El próximo video va a ser aún más fuerte. Tenemos planeados episodios sobre otros misterios del cine de oro.
que te dejarán sin aliento. No olvides dejar tu like si crees que esta historia merece ser conocida por toda una generación que solo vio la versión edulcorada de Pedro Infante. Un like ayuda a que YouTube muestre este contenido a más personas que necesitan escuchar la verdad y cuestionar la historia oficial. Nos vemos en el siguiente video. Mientras tanto, recuerda, la historia oficial casi nunca es la historia completa. Cuídate mucho. Y que viva México.